Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. Hoy nos acompaña Pilar Garzón, que es médico de urgencias en el CHUO, y vamos a hablar sobre la atención a pacientes politraumatizados. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días, gracias. Bueno, el viernes iniciáis un curso sobre la atención a pacientes politraumatizados. Explícanos un poquito qué tipo de paciente es este y en qué consiste en estos cursos. Bueno, dentro de los pacientes que manejamos en servicio de urgencias de cualquier hospital, uno de los que tienen mayor prioridad son los pacientes politraumatizados. Estamos hablando de accidentes automovilísticos, precipitados, ese tipo de accidentes, y cuya atención inmediata supone un beneficio en la supervivencia de estos pacientes. Y lo que hacemos en estos cursos, que son unos cursos reconocidos a nivel internacional, provienen de la Asociación Americana de Cirujanos, son cursos de formación para todos los especialistas médicos que pueden intervenir en el manejo de un paciente politraumatizado. Bueno, el CHUO además es referente en este ámbito. ¿Cómo se llega a este punto? Bueno, pues esto es fruto de la labor de determinadas personas, en concreto la doctora Ana Pastor, jefe de neurocirugía del CHUO, se empeñó mucho en traer este curso a Ourense. Es un curso que es reconocido internacionalmente y que se realiza en 18 sedes de toda España. Tiene una demanda por parte de los médicos muy importante y por la general casi todos los que hacemos el curso nos formamos en esto. Nos parece una metodología de trabajo tan eficiente que lo que queremos es después transmitir este conocimiento al resto de nuestros compañeros para hacer un manejo mucho más correcto de estos pacientes. ¿Cómo es este manejo? Porque realmente la primera hora es vital, ¿no? Porque suelen ser personas que están en riesgo pues, precisamente de perder la vida. Entonces, ¿cómo es un poco el proceso de...? Bueno, pues una de las cosas en la que se centra el curso es en tener claro que hay determinadas lesiones que se producen cuando tenemos un paciente politraumatizado que comprometen inicialmente la vida del paciente con mayor gravedad. Entonces, es un sistema que sigue una línea muy básica, que es seguir una ABCD, ¿vale?, que lo que nos sirve es para recordar los puntos que tenemos que analizar primero para evitar esas lesiones que antes van a suponer un riesgo vital para el paciente. Entonces, siguiendo esa sistemática, vamos descartando y estabilizando las lesiones potencialmente mortales y progresivamente vamos accediendo a resolver el resto de lesiones que pueda tener un paciente politraumatizado que, aunque comprometan su vida, no la comprometen de una manera tan inicial. ¿Cuántos casos puede haber en el CHUO? Quiero decir, ¿cómo de común es pues, precisamente el paciente traumatizado? No sé si llega la casuística es alta, dependiendo de los sitios, los mecanismos de accidente son diferentes. Hace unos años, antes de todas las medidas de seguridad vial, el carné por puntos y demás, sí que teníamos muchos accidentes de vehículos de alta intensidad, con lesiones muy importantes. Ahora sí que es cierto que aunque seguimos teniendo esos accidentes y aunque lo ideal sería que no tuviésemos estos percances, tenemos una casuística mucho más variada. Aquí, por ejemplo, pues tenemos mucho precipitado, gente que se sube a la poda a los árboles, se cae, está en andamio, ese tipo de accidentes que también son pacientes politraumatizados y que son una de las casuísticas que también vemos con bastante frecuencia, no solamente en los accidentes de tráfico. Entiendo que también uno de los momentos clave o de las características clave de este paciente es también la edad, ¿no? Ourense es una provincia que está bastante envejecida y supongo que es más riesgo, ¿no? Cada paciente en ese sentido tiene pues, unas características que hay que tener en cuenta a la hora de ese manejo. Lógicamente, las personas mayores, uno de los problemas que suelen tener para su manejo es que tienen asociadas otras patologías que hacen que el manejo sea todavía mucho más complicado, porque no solamente tenemos que atender la patología urgente de ese momento, que es el politraumatismo que pueda tener, sino todas las lesiones concomitantes de sus enfermedades pues, cardíacas, pulmonares, que puedan tener ya de base y que comprometan ese politraumatismo también. Bueno, el CHUO es bastante activo en todas las actividades que son pues eso de iniciación y de explicación y demás, y también a partir de febrero hay una actividad con escolares de reanimación cardiopulmonar.
¿En qué va a consistir un poco esta actividad? Bueno, pues esta es una actividad que realizamos conjunto con los residentes de medicina familiar, como una actividad también de formación en la población, y que la verdad es que es una actividad muy fructífera porque lo que intentamos es enseñar un manejo de primeros auxilios y de una reanimación básica a alumnos de colegios. Está demostrado que la atención en pacientes que sufren una parada cardíaca inmediata supone un aumento de la supervivencia. Entonces, ahora mismo sí que debido a los medios informativos se está incentivando mucho la colocación de desfibriladores en todos los sitios públicos, pero hay que saber reconocer cuando un paciente está en una parada cardíaca y qué medidas iniciales hay que realizar. Entonces, una de las cosas que nos planteamos fue intentar formar a la mayor parte de personas posibles para ese manejo básico inicial, mientras llegan los servicios de asistencia sanitarios, pues que las personas legas puedan hacer ese manejo. Entonces, con los chicos, porque sobre todo nos manejamos mucho con adolescentes, la verdad es que es un buen caldo de cultivo porque ellos lo disfrutan mucho, están muy interesados, participan en las actividades con muchísimo interés, y la ventaja que tenemos es que son unos profesores estupendos porque se caracterizan porque cuando llegan a su casa, en casa le explican a su familia, a sus padres, a sus abuelos, oye, me han enseñado a hacer esto, y practican con los padres de tal manera que de alguna manera indirectamente también se encargan de formar a otras personas. Con lo cual, bueno, creemos que el manejo de una RCP básica, de una reanimación cardiopulmonar básica, debería de ser algo obligatorio para que todo el mundo supiese tener esos conocimientos básicos, pero teniendo en cuenta que no lo es todavía, pues intentamos en la medida de lo posible formar a la mayor cantidad de gente para que participen en este manejo. ¿Hay una edad mínima de los escolares o prácticamente desde que un niño empieza a ser escolarizado ya puede tener unos criterios o unas ideas básicas sobre cómo actuar? No hay edad mínima, de hecho tenemos una compañera, una enfermera que ha empezado a hacer unos talleres parecidos con niños muy pequeñitos. La verdad es que los niños pequeñitos también responden muy bien, no tienen muy claro todo lo que está pasando, pero lógicamente no le explicas igual a un adolescente o a un adulto que a un niño pequeño. Pero les enseñamos con muñecos, con ositos de peluche, y ellos aprenden cuando tienen que llamar al 061 para una alerta, y pues, en varias provincias y en varias comunidades han inventado alguna canción que ayuda a que los niños pequeñitos sean capaces de recordar cómo tienen que llamar por teléfono y qué medidas de soporte inicial tienen que emplear. Y de hecho hay datos documentados de niños muy pequeños que son capaces de manejar estas situaciones iniciales para el control de pues, una parada cardíaca o un atragantamiento, hasta que llega un adulto que pueda ayudarles, un sanitario. Y sobre el terreno práctico ya, ¿en general hay conocimiento entre la población de cómo hacer un RCP? Digamos que hay mucha información errónea en determinadas cosas. Por ejemplo, los sanitarios insistimos mucho en algo que es como una verdad mantenida, que es que cuando uno sufre un síncope hay que sacarle la lengua al paciente. Por mucho que insistamos y demás, siempre encontramos a alguien que intente sacarle la lengua, y siempre decimos entre el medio sanitario, la lengua no se traga. O sea, claro. Hay determinadas cosas que sí que es importante saber, poner en posición lateral de seguridad a un paciente cuando vemos que está atragantado, que se ha mareado y demás. Sí que es conveniente ponerlo de lado en ese sentido. El manejo de un paciente con una parada cardíaca, simplemente el llamar pidiendo ayuda, que es la primera medida que hay que hacer, es la más inmediata, y a veces la gente, lógicamente, con el episodio de nerviosismo y demás le cuesta, pero sí que es cierto que se debería insistir mucho más en una formación muy básica, porque la reanimación básica es muy sencilla, pero que fuese mucho más extendida para el público, para evitar ese tipo de errores que hacen que en ocasiones la gente no sepa identificar una parada cardíaca, que la confunda con otras cosas, y entonces, bueno, pues que suponga a veces un prejuicio para el paciente en este caso. Pues muchísimas gracias, Pilar, por acompañarnos y por darnos estas pinceladas sobre la labor que desarrolláis desde el CHUV. Vale, muchas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más. Nos vemos en el siguiente. Adiós.